Bendiciones, hermanos, amigos todos, otra vez nosotros con ustedes en esta transmisión de Perspectiva. En la tarde de hoy me acompañan mis hermanos Jenny Olivares, que el Señor les bendiga poderosamente. Y su amigo en Cristo, Pedro Morales. Bendiciones. Bueno, hoy vamos a continuar con un tema que hemos iniciado desde la semana pasada, siendo que, como ya todos sabemos, el mundo entero ha sido más que atacado, yo diría afectado por esta pandemia que ha intimidado a tanta gente, y nosotros comenzamos a conversar una serie sobre la necesidad de perseverar. Hemos ya enseñado a nuestra gente, a los que nos ven, a perseverar en la palabra. Le hemos enseñado a perseverar en el templo. Hoy queremos hablar sobre la necesidad de perseverar en la oración. Aun cuando yo sé que este es un tema que puede ser trillado, esto de la oración. En el momento en que cuando tú comienzas a hablar de oración, mucha gente se desanima, que ya ellos saben eso y cosas como esa. Pero a nosotros nos parece que es importantísimo perseverar en la oración, y que la oración es un tema actual. La oración no es un tema como mucha gente, que eso de hace tiempo, que ya yo eso lo sé, que necesitamos perseverar en la oración. Y bueno, a todos lo que les queremos pedir primero es que, si usted no nos está siguiendo en nuestro canal de YouTube, en el canal de Leonardo Bailey, que usted que usted se suscriba y que active las notificaciones. Suscríbase y active las notificaciones en el canal de Leonardo Bailey. Por nada usted abandone este en vivo hasta que esto termine. Tenemos solo 15 minutos y queremos participar con usted, y háganos llegar sus preguntas, que nosotros los podemos leer posteriormente. Jenny, Pedro, perseverar en la oración. ¿Por qué será que el escritor a los Hechos, el médico amado, dice que dentro de las cosas donde perseveraba la iglesia, una de esas cosas era en la oración? Amén, sí. Bueno, primero, que como ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, una de las cosas que los apóstoles le inculcó a la iglesia inicial fue una, que ya la vimos, que fue la perseverancia en el templo, ir al templo, estar en la casa partiendo el pan, la comunión uno con otro. Pero una de ellas claramente es la oración. Y es que ellos recibieron no solamente la enseñanza de parte del Señor Jesús cuando le preguntaron, maestro, dinos cómo orar, queremos aprender a orar. Y el Señor les enseñó cómo orar cuando le dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, le enseñó la oración del Padre nuestro. Pero no solamente que se los enseñó, pastor, sino que vieron un ejemplo vivo en el Señor Jesucristo. Jesucristo tomaba a Pedro, tomaba a Juan, lo llevaba al monte Getsemaní, oraban, le decían, no habéis podido velar conmigo una hora. Ellos vieron una vida de oración. Entonces, si el Señor Jesús, que siendo Dios y se hizo hombre como nosotros, tuvo la necesidad de orar, porque hay que claramente decir aquí, pastor, que orar es una necesidad. Tuvo la necesidad de orar. El Señor Jesús se encontró en angustia cuando sabía que iba a la cruz del Calvario, oró y le demostró a los apóstoles que era necesario orar. Le demostró a los apóstoles que era necesario orar también para enfrentar con esta arma al enemigo. Le dijo, esto no sale sino con ayuno y oración en una ocasión. Entonces vemos un ejemplo, no solo cuando el Señor le enseñaba de forma hablada, sino que ellos vieron un ejemplo vivo en el Señor Jesús, porque Él practicó la oración, no solamente les enseñó. Sí, es correcto, Pedro. Yo considero que el mismo Jesús tomaba un tiempo cuando estuvo en la tierra para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar. Vemos el ejemplo de la oración, que muchos le llaman el Padre Nuestro, pero también siempre me trae a memoria, cuando hablo de la oración, cuando él toma el ejemplo de la viuda que iba ante el juez injusto cada día, y dice sin desmayar. Eso le enseñaba a sus discípulos la necesidad de orar sin desmayar. Y tenemos que comprenderlo, que nosotros tenemos la necesidad de orar, y de orar siempre. De la misma forma como diariamente el cristiano, el ser humano, se preocupa por alimentarse, por la higiene de su cuerpo, nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra alma. Y una de las formas
que nosotros mostramos preocupación es cuando nosotros oramos. Tenemos que estar pendientes de nuestro espíritu, y es indispensable la oración. Por eso con ese propósito fue que se establece la casa de Dios, para orar, porque es una de las doctrinas fundamentales para la iglesia, la oración, y por eso es necesario perseverar en ella. Creo que aquí hay que recordar a todos los que nos están viendo que perseverar es mantenerse, insistir o continuar en algo a pesar de las dificultades que se puedan presentar. Muchas personas tienen la actitud de decir, ya yo oré por eso. Hermano, viene donde usted y usted dice, bueno, mire, vamos a orar, y dicen, ya yo oré. Ahí es donde necesitamos aprender el aspecto de perseverar. Perseverar es mantenerte orando hasta que Dios responda, o hasta que tú puedas llegar a la meta que tú has emprendido. No es una oración casual, no es una oración, le llamaré eventual, porque todos los creyentes oran, todos, bueno, eso es lo que yo creo, todos los creyentes oran, pero no todos perseveran en la oración. Perseverar es tener una vida constante de oración. Eso es perseverar en la oración. Si usted me dice a mí, yo oré, como por ejemplo, las personas que están enfermas. ¿Cuántos enfermos oran por sanidad? La mayoría de los enfermos les dirá, ya yo oré. No se trata de eso. No se trata de orar ahora y no orar dentro de 6 horas o dentro de 8 horas o no orar mañana. Se trata de mantenerte orando constantemente. El ejemplo de la viuda es perfecto, porque en la parábola esta de la viuda y el juez injusto, la Biblia dice que esta viuda iba cada día allá donde estaba el juez, al lugar donde estaba el juez, al despacho del juez, y que el juez, que era un hombre soberbio, un hombre altivo, sencillamente no la atendía, la ignoraba, la menospreciaba, la despreciaba, lo que usted quiera. Pero jamás la viuda se vio afectada por la actitud del juez. Es decir, la viuda nunca le afectó la no respuesta. Ella continuó yendo cada día con la convicción de que un día sería atendida. Ella tenía la convicción de que un día ese juez la iba a atender. Y en efecto, eso fue lo que ocurrió. El juez dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo temor de hombre, pero por cuanto esta viuda me es molesta. ¿Pero por qué ella le era molesta al juez? Porque la viuda le respiraba en la nuca. La viuda estaba ahí todos los días. El hombre llegaba y la veía. Al principio la ignoraba, pero la actitud de perseverar, de levantarte cada día para ir a ese juzgado, a ese despacho, de levantarte cada día sabiendo que hay un hombre que no te quiere atender, que hay un hombre que te menosprecia, de hacerlo cada día, ese es el mejor ejemplo de la perseverancia que nosotros debemos tener, porque mucha gente se desanima, que yo oro y yo veo que Dios no responde, es que yo oro y yo veo, es que yo oro y yo no veo nada. Ella no veía nada, a ella no respondían, pero ella estaba allí, ella perseveraba. Amén, pastor. Cuando inicia esa parábola dice que el Señor le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es lo que dice la Biblia. Entonces, esto de no desmayar es donde nos habla de la perseverancia. Hay una necesidad no solo en orar, pastor, porque muchos cristianos oramos. Muchos cristianos estamos allí de rodillas, en algún momento clamamos a Dios, pero ¿cuántos son los que perseveran realmente delante de Dios? Entonces, la perseverancia en la oración es un valor fundamental, porque es cuando uno obtiene resultados concretos. Porque muchas veces uno inicia la oración y no la termina porque no ve los resultados. Es lo que le pasaba a esta viuda. Pero si ella no hubiese perseverado, ella no ve los resultados. Entonces es aquí cuando el pastor muchas veces lo ha dicho: pastor, ¿hasta cuándo debo orar? Hasta que usted obtenga los resultados que está buscando. La oración debe ser hasta que Dios responda.
En el momento que Dios no ha respondido, eso da pie a que nosotros perseveremos en la oración. Si este juez injusto no respondía a esta mujer, pero llegó el momento en que por el fastidio, por la perseverancia de ella, el fastidio que le causaba a él le responde. Y el Señor dice, mira lo que hizo el juez injusto. ¿Acaso Dios no responderá y no dará? Bueno, muchas cosas nos dará el Señor si nosotros perseveramos en la oración. Por eso es que ante la crisis que sufre la iglesia, y cuando matan a Jacobo y Pedro es tomado, lo secuestran, lo llevan a la cárcel, vemos que la iglesia se activa en oración, y la Biblia enseña en el libro de Hechos que dice que oraba sin cesar por Pedro. Entonces esa es la actitud que nosotros tenemos que hacer, orar hasta ver el resultado, la respuesta que estamos buscando, pero es constante, es sin cesar. Si tenemos un problema en el matrimonio y no vemos la respuesta, hay que orar hasta ver el resultado de Dios en ese matrimonio. Si servimos a Dios, hay que trabajar para Dios en un ministerio, no vemos los frutos, pero tiene que ir ligado a la oración, trabajando para Dios, viendo los resultados, buscando los resultados, pero también buscarlo en la oración hasta que veamos lo que le estamos pidiendo a Dios. La iglesia oró por Pedro, la Biblia dice sin cesar, hasta que reciben la respuesta de Pedro, porque eso es lo que el Señor busca. A veces las crisis llegan a nuestras vidas para eso, para activar esa oración con perseverancia, esa oración sin cesar delante de nuestro Dios. Sin cesar, sin desmayar, sin parar. Todo es sinónimo de perseverar, Cuando Jesucristo narra esa parábola, realmente nosotros no aprendemos de ahí porque o somos obstinados o somos descuidados con la Biblia, pero nos está dando el secreto de cómo lograr una respuesta divina, la respuesta de Dios. El Señor nos dio el secreto de cómo lograrlo. Hoy en día, con todo esto, yo no sé ustedes, pero a mí me escriben algunos cristianos diciendo que tienen miedo, que ellos tienen miedo, que no saben qué va a ocurrir, miedo por el virus, miedo por la situación económica, miedo por cualquier cosa. Y nosotros decimos, ¿acaso no aprendimos sobre la necesidad de orar siempre? ¿Acaso no entendimos que esto es sin desmayar? La palabra es constantemente, hacerlo constantemente. Oiga, eso me va a hacer lucir como un fanático. Eso, te van a decir, tú no puedes estar orando tanto, eso ya es fanatismo. Eso, la vida de Jesucristo, que fue un modelo para el cristianismo, fue un modelo de oración. Jesucristo tenía constante comunión con el Padre mediante la oración, y nosotros deberíamos enfocarnos en esa dirección. Amén. Claro que sí. Yo pienso, pastor, que la perseverancia, eso habla que no importa cómo yo me sienta, yo tengo que orar. Entonces, en algún momento, tomando el mismo ejemplo de la viuda, en algún momento esa viuda un día se paró triste, otro día la viuda estaba cansada, otro día la viuda seguro tuvo alguna enfermedad, tenía alguna dolencia, exacto, otro día estaba lloviendo, pero Jesús dice, perseveraba cada día. Entonces, esa oración que Dios espera de nosotros es, no importando cómo yo me sienta, no importando el tiempo que esté pasando, mi oración debe ser firme. Algunos piensan que orar persistentemente, insistentemente, perseverar en esto es perder el tiempo, porque uno dice, yo aquí estoy perdiendo el tiempo porque Dios no me responde. Entonces llega el momento en que el que está orando se desanima y abandona la oración, no sabiendo que lo que está abandonando es una respuesta que viene en camino. Por eso precisamente usamos a la viuda, porque el juez no le respondía, no la atendía, no la determinaba, no la miraba. Mire, no solo en la oración, la perseverancia es clave para una vida victoriosa en cualquier área de la vida. Amén. En cualquier área de la vida. Hasta en una cosa tan ligera como perder peso. En una cosa tan sencilla como esto. Pero cuánto más en la oración. El tiempo se nos ha escapado. En nuestro próximo programa vamos a seguir hablando sobre la necesidad de perseverar en la oración. Solo tengo 5 segundos para cada uno.
Bueno, amigo, hermano que nos ve, no es casualidad esta enseñanza. Si habías soltado la oración, retómala nuevamente y comienza a perseverar. No importa cómo te sientas, continúa orando porque tu respuesta viene. La oración no es una pérdida de tiempo. Cuando tú perseveres en la oración vas a obtener resultados concretos. Dios te responderá. Bueno, amigos, Dios le bendiga. Persevere de rodillas delante de Dios. Nos vemos en el próximo programa de Perspectiva.